Bienvenidas una vez más a otro episodio de Todo Suma. Y hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos a diario, y es el estrés. Pero en esta ocasión quería enfocarme a fondo de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Ver cuál es la reacción bioquímica que tiene el cuerpo cuando entramos en una situación de estrés, ya sea un estrés grande, un evento muy significativo, como son esas pequeñas instancias en el día a día que nos agobian, nos fastidian. ¿Qué ocurre en el cuerpo? Y a su vez, al entender lo que ocurre en el cuerpo, llegamos a entender a fondo de todas esas estrategias que nos enseñan, cuáles son los que realmente nos ayudarían y en qué momento, cuál es el mecanismo real del estrés, y llegar a entenderlo tanto al nivel biológico como social, cultural, personal, porque creo que realmente es un aspecto de la vida que impacta el todo. Impactan nuestras relaciones, impactan nuestros vínculos emocionales, impactan nuestra habilidad de poder gestionar las demandas de nuestro trabajo, del estudio. Pero le prestamos muy poca atención desde mi punto de vista, cuando en realidad esos momentos estresantes pueden perfectamente ser, si los gestionamos bien, si sabemos cómo trabajar los momentos de estrés, pueden ser lo que justamente nos impulsa a nuevos niveles, lo que nos ayuda a generar cambio y a crecer. Pero por lo contrario, si no aprendemos a gestionarlo, si no tenemos las herramientas para gestionarlo, nos puede hundir y nos paraliza y nos bloquea. Pues ahí está. Sin más rodeos, entremos en tema. Hablemos del estrés, porque todos vivimos con estrés y todos tenemos alguna estrategia que consciente o subconscientemente usamos para intentar mitigar un poco esa sensación de agobio que nos causa el estrés, ¿no? Tenemos unos tragos por la noche, unas copas de vino, unas cervecitas, la marihuana, la nicotina, ver pornografía, ver una serie de Netflix por horas hasta que llegamos al final de los 20 episodios. Bueno, no, nunca son 20, 8. Y tenemos las cosas más potentes como ansiolíticos y drogas, que son todas maneras de automedicarnos para algo que parecería ser inevitable en el día a día. Y también todos hemos escuchado los miles de consejos y las recomendaciones que nos dan de cómo reducir el estrés de forma sana, ¿no? Tenemos meditar y hacer yoga y comer bien y dormir bien y hacer ejercicio y baños de agua caliente y baños de agua fría y tomar suplementos y antioxidantes y batidos de espirulina, practicar el mindfulness, practicar la gratitud. Pero cuando realmente importa, cuando estamos en un momento, una etapa de la vida realmente estresante como es tener un recién nacido, que eso es como entrar en la guerra, ahí solo se puede sobrevivir. Ahí ni mindfulness, ni gratitud, ni licuados, ni nada de eso. Si llegas a dormir, comer y ducharte de vez en cuando, ya es un milagro, ¿no? Y lo mismo si estás en medio de un proyecto de trabajo donde te estás jugando la carrera o tu futuro laboral. En ese momento tu enfoque va a estar en eso, no en meditar. O si alguien ha enfermado en tu familia y además de todas las demandas y obligaciones que ya tenías y que apenas conseguías gestionar, además tienes que cuidar de ellos y lo haces con mucho gusto, pero vas a estar desbordada. O si estás pasando por un divorcio. En todas esas instancias, si se te llega a aparecer en el teléfono un influencer diciéndote qué hacer con el estrés, vas a tirar el teléfono por la ventana. Porque en esas circunstancias simplemente vas a estar en modo supervivencia. Y ahí es cuando todos deseamos esa fantasía, ¿no? De poder estar quizás en una isla tropical, con el clima perfecto y una cuenta bancaria infinita, o una cabaña en la montaña, o quizás un penthouse en Manhattan con su propio jardín y piscina. Todos tenemos alguna fantasía de cómo sería vivir sin estrés. Pero ahí está la cosa. El estrés es algo que queremos evitar a toda costa, pero a la misma vez es algo que nos impulsa, que genera movimiento, que nos estimula, que nos ayuda a transformar, a crear. Y siempre veo el estrés un poco como una tormenta en la naturaleza, ¿no? Puede ser que dé miedo y es intensa y te obliga a buscar refugio.
Pero las tormentas son tanto inevitables como necesarias. Las tormentas nutren, limpian, son parte de los ciclos de la naturaleza. Y el estrés lo mismo. Y justo cuando estaba dándole forma a este episodio vimos una película que me encantó porque justamente me dio esa metáfora ideal para poder entender este vínculo de amor y odio que tenemos con el estrés. Y es una película australiana que se llama Free Spirit o Espíritu Libre. Y se trata de una niña que quiere ser la persona más joven del planeta en navegar alrededor de la Tierra, totalmente sola, en un velero. Y a los 16 años comienza su travesía. Y claro, viene lo obvio, se enfrenta a tormentas, accidentes, su velero sufre ciertos daños y ahí tiene todo tipo de aventuras. Pero lo sorprendente fue que hay un solo momento cuando ella realmente se cuestiona si puede seguir adelante. Su reto más grande. Y ese momento ocurre de una manera inesperada, porque es cuando se queda estancada en una parte del océano donde no hay olas, ni viento, ni mareas. No hay nada que le dé impulso. Y ella no puede hacer nada al respecto. No tiene motor. No puede ponerse a remar. Solo le queda esperar. Y espera día tras día tras día. Y ves en la película cómo se va acumulando su desesperación. Empieza un poco a delirar, a cuestionárselo todo. Le parece de pronto todo un sinsentido. Entonces ahí están ocurriendo dos cosas. Y dentro de nuestra metáfora del estrés como una tormenta, vemos que si no hay ningún tipo de estrés, si realmente quitamos por completo los estímulos estresantes de nuestra vida, no vivimos. No hay impulso, no hay movimiento, no hay motivación para seguir adelante, para conseguir ciertos objetivos o generar cambio. Yo equipararía esa existencia sin olas, sin viento, a un estado depresivo. O sea, eso no es lo que estamos buscando. Y cuando lo pongo así es como que sí, se convierte en algo obvio. ¿No? Nadie quiere ni busca esos extremos. No queremos ni la tormenta absoluta que no nos deja respirar, ni el agobio absoluto, la nada absoluta. Y eso es obvio. Pero lo que cuesta un poco más percibir es que el estrés en sí nunca ha sido un problema. El problema es nuestra respuesta al estrés. Cómo lo vivimos, cómo lo manejamos, cómo navegamos a través de las tormentas. Y para entender cómo lo gestionamos, tenemos que tomar en cuenta que ha habido un desajuste evolutivo con el estrés. Y en el episodio 4 del anterior hablamos de un desajuste evolutivo en términos del movimiento y nuestro vínculo con el movimiento. Pues lo mismo está pasando y ha pasado con el estrés. Porque hoy en día no vivimos en las mismas circunstancias en las que vivíamos hace relativamente poco tiempo en términos evolutivos. Entonces nuestra biología desarrolló ciertas estrategias de supervivencia que ahora terminan estando fuera de contexto. ¿Y por qué? Porque por generaciones ya, por siglos, la sociedad humana ha ido diseñando estrategias de disminuir el potencial de la naturaleza de afectarnos, ¿no? Hemos creado muros y estructuras y fortalezas para resguardarnos de las tormentas, de los vientos. Hemos desviado ríos, hemos creado tecnologías y químicos para poder controlar las pestes y las plagas. Hemos creado antibióticos y hormonas para gestionar el ganado. Hemos creado calzados que nos distancian del suelo y así no sentimos la superficie por la que estamos caminando. Hemos creado abrigos, hemos creado todas las cosas que nos ayudan a eso, a garantizar que las fuerzas de la naturaleza no nos afecten. Y por el otro lado también tenemos todas las estrategias que hemos creado y las estructuras que hemos creado para controlar y gestionar lo que es la naturaleza interna del ser humano. Que hay ciertos componentes que siempre se han percibido como negativos o dañinos que hay que amoldar. Entonces tenemos estructuras sociales y políticas y religiosas. Hemos creado la educación pública, hemos creado las cárceles, hemos creado hospitales donde las personas con diversidad neuronal son encerradas. De nuevo, todo tipo de estructuras para disminuir el impacto que los componentes que según la sociedad se perciben como negativos sean controladas y mitigadas y enfocadas.
Y aquí no estoy criticando, es una observación. Y la observación es que la acumulación de todas esas estrategias a lo largo de los siglos es lo que ha quitado el cuerpo de su entorno, diría natural, pero natural porque nuestra biología se fue generando y evolucionando dentro de ese contexto y ahora estamos en otro contexto muy difícil, muy distinto. Pero el mecanismo del estrés y de entrar en estados de alerta sigue ahí. Y hablemos del estrés y lo que es realmente, porque en sí la palabra estrés siempre me ha parecido muy escéptica. En sí la palabra estrés viene del inglés, la pedimos prestada del inglés, stress, que el inglés es una palabra que también se usa para hablar de la fuerza y resistencia de materiales bajo algún tipo de presión. Y stress en inglés se origina del latín strictus, estricto, rígido, opresivo, que ya la palabra en sí nos va dando claves de qué hay detrás de ese desajuste evolutivo. Pero primero vamos a enfocarnos qué es lo que ocurre en el cuerpo, al nivel bioquímico. Porque cuando hablamos de estrés, estamos realmente hablando de esos momentos cuando entramos en un estado de alerta, ¿no? Entonces, el cuerpo ha evolucionado para reaccionar a una amenaza. Y es increíble la habilidad que tiene de automáticamente activar toda una serie de mecanismos que nos van a preparar a reaccionar para sobrevivir a esa amenaza. Enseguida, automáticamente segregamos adrenalina, cortisol, dopamina. También sube el nivel de glucosa en sangre y así los músculos van a tener la energía necesaria para reaccionar. El corazón empieza a latir más rápido para prepararse para entrar en acción. Se apaga el sistema digestivo, se apaga el sistema inmune para que toda la energía esté enfocada en eso, en pulmones, en corazón, en los músculos y que la mente se enfoque, se agudiza. Y así nos prepara para luchar o correr con el máximo potencial, en segundos. Y en casos extremos, si nuestro sistema detecta que no vamos a poder sobrevivir si corremos, ni podemos sobrevivir si luchamos, se apaga todo de golpe, se congelan todos los sistemas. Y eso lo vemos a veces en los programas de naturaleza, ¿no? Como un animal cuando está siendo acechado por un predador se hace el muerto. Y en cuanto la leona, por ejemplo, se distrae pensando que ya tiene a su presa asegurada, el animal se sacude, soltando todos esos químicos que ha acumulado, y recupera la conciencia y sale corriendo. Esa es la tercera vía de reacción, que es de congelarse. Y lo interesante es que ese mecanismo de alerta, en su contexto natural, tiene un ciclo muy marcado. En ese contexto no nos hace daño, porque el primer paso del ciclo es la activación, que es cuando percibimos la amenaza y ocurre ese desencadenamiento bioquímico. Luego está el clímax, que es cuando actuamos, cuando peleamos, cuando corremos. Y así es cuando ponemos en uso todo lo que se ha activado, ¿no? Quemamos la glucosa en sangre, ponemos en uso las hormonas. Y la etapa final, que es el desenlace, la resolución, es cuando una vez que hemos superado la amenaza, nos reencontramos con nuestro núcleo social, la familia, la tribu. Y ese reencuentro, la interacción social, es lo que nos transmite o le transmite al cuerpo y a la mente la señal de todo está bien, hemos sobrevivido, estamos a salvo. Y así nuestro sistema nervioso puede volver a la normalidad. Y ya está, no quedan secuelas. Pero por ese desajuste, porque hoy en día no tenemos amenazas de vida o muerte, y obviamente estoy hablando de un contexto bastante privilegiado, ¿no? No estamos en medio de una guerra, no estoy hablando desde la perspectiva de alguien que está lidiando con guerrillas o pandillas o situaciones que sí nos causan esa necesidad de entrar en estados de alertas porque realmente se juega la vida y la muerte. Pero desde una perspectiva más general, y digámoslo, privilegiada, el desajuste se genera porque aunque no tengamos esa amenaza de que nos está persiguiendo un rinoceronte o que se está aproximando un vikingo para partirnos la cabeza en dos, nuestro cuerpo sigue reaccionando y entrando en estado de alerta por cualquier otra cosa. Por cosas tan inocuas como cuando estamos en la cola del supermercado y alguien se cuela y nos fastidia. Y en ese instante
empieza a latir el corazón fuerte, empieza a soltar adrenalina y cortisol el cuerpo, sube la glucosa en sangre. O cuando estamos en el trabajo y un compañero de trabajo dice algo sexista, homófobo o lo que sea que también despierta ese estado de alerta en nuestro cuerpo. ¿No? Esas pequeñas circunstancias van a generar el mismo estado, la misma reacción del cuerpo, aunque no sea una amenaza absoluta. Y entonces en esta vida moderna, el ciclo del estrés nunca llegamos a cerrarlo. Porque en esa activación, si estoy en la cola y se cuela alguien y se despierta el estado de alerta, no voy a correr, ni voy a luchar y tampoco me voy a congelar porque la amenaza no es tan potente. Entonces se queda abierto el ciclo. No solo eso, sino porque está abierto y no lo hemos cerrado y el cuerpo no ha recibido la señal de que está a salvo, que ya ha pasado el peligro. Entramos en el bucle, que es la segunda etapa de ese desajuste evolutivo. Y el bucle es cuando vivimos una y otra vez la escena en nuestra cabeza y la volvemos a repetir y la vemos en lujo de detalle. Y del punto de revivir la historia, saltamos al futuro y nos imaginamos cómo reaccionaríamos si tuviésemos la oportunidad de reaccionar de nuevo. ¿Qué haríamos? ¿Qué hubiésemos hecho? Y estamos pasando de revivir los sucesos a la fantasía de cómo nos hubiese gustado reaccionar. Y quizás en la fantasía sí corremos y luchamos, pero se queda en ese bucle abierto, constante. Y cada vez que revivimos la historia, sin darnos cuenta, estamos reactivando la señal de alerta. Con solo pensar en el evento, el corazón va a empezar a latir más rápido y vamos a segregar adrenalina y cortisol. Y va a subir el nivel de glucosa en sangre. Y cuando llegamos a la oficina o llegamos a casa, le comentamos qué ocurrió a la persona que tenemos enfrente nuestro para compartir ese evento, porque es lo que tenemos en mente. Y volvemos a vivirlo. Y si esa persona es empática o es alguien que también se enerva y le fastidia ese tipo de cosas, puede que también se active su sistema de alerta, aunque no lo haya vivido. Y si tomamos en cuenta que a lo largo del día hay docenas de sucesos que van a activar nuestro sistema de alerta. Se activa cuando estamos conduciendo, se activa cuando estamos en el transporte público, se activa a lo largo del día en el trabajo, por lo que sea. Se activa cuando estamos en casa, se puede hasta activar cuando estamos viendo una serie violenta o policial o con eventos que de nuevo activan el sistema de alerta en nuestro cuerpo. Y ese es el desajuste. Porque esos bucles se multiplican en nuestro cuerpo a lo largo de la semana y por lo general no le damos salida. Tanto la adrenalina como el cortisol, como la glucosa en sangre que se ha ido acumulando en nuestro cuerpo. Entonces, ahí las recomendaciones que se suelen hacer toman no un nuevo sentido, pero un sentido más a fondo. O sea, por lo menos para mí me ayuda a entender más a fondo por qué es recomendable hacer ejercicio. No es un consejo arbitrario. Porque hacer ejercicio, cualquier tipo de movimiento, cualquier actividad que te ayude a quemar el exceso de esas hormonas y toxinas y químicos que se han ido acumulando en tu cuerpo, ayudan a empezar el proceso de cerrar el ciclo. Y lo bueno es que no tiene que ser ir a un gimnasio o hacer algo extremo como CrossFit. No tiene que ser una actividad oficial, ni tiene que ser, tampoco el otro extremo no tiene que ser algo súper zen y relajante. Tienes que simplemente usar tus músculos, ¿no? Y la clave es encontrar lo que sea que te permita quemar ese exceso de adrenalina y cortisol y glucosa, que puede ser bailar en casa por unos minutos, saltar en la cama, hacer una caminata en lo posible con alguna cuesta, escaleras. Y si te ayuda a apuntarte a una clase para que sea consistente esa práctica, mejor. Pero la clase en sí no es necesaria. También hay estudios que indican que si en el momento que sentís esa activación, con solo tensionar alguna parte del cuerpo, ¿no? Pueden ser los brazos, las piernas, omóplatos, el glúteo, ¿no? Y mantienes esa tensión muscular hasta que sientes el temblor que se da cuando se están agotando los músculos y ahí sueltas, eso en sí ya ayuda a comenzar a cerrar el ciclo. Y nos podemos imaginar que es un poco el equivalente de cuando vemos que un perro se sacude. El perro se sacude cuando justamente se activa su sistema de alerta, algo le da miedo o le frustra, y cuando ve que ya no pasa nada, se sacude y suelta, y se olvidó del tema.
pues esa tensión, esa acción de tensionar los músculos por unos instantes y soltar, es un poco esa misma acción, pero en humanos. Y ahí entra la otra recomendación de siempre, la respiración. Y está demostrado. En esas instancias, ¿no? Una persona se cuela en la cola y vemos que nuestro corazón empieza a latir rápido y que se está iniciando el proceso de alerta. Respiraciones profundas, abdominales, lentas, por la nariz. También ayuda a enviarle al cuerpo el mensaje de estamos bien. Ese comentario es un comentario de un idiota o esa acción es fastidiosa, pero estamos a salvo. Nada nos amenaza. No es una cuestión de vida o muerte. No tenemos por qué reaccionar. Gran parte de lo que es mitigar el estrés, o lo que nos ayuda a mitigar el estrés, es tomar conciencia de esa necesidad de cerrar ciclos. Porque la mayoría de las veces nos quedamos estancados en el primer paso de activación y ni siquiera llegamos al clímax. No llegamos a la reacción y luego al desenlace. Entonces, ¿cómo los conseguimos? Aunque sea de manera artificial, de manera, diría consciente. Que ahí entra un poco el mindfulness. Es ver los sucesos de nuestro día a día de una manera consciente, tomando conciencia de cómo estamos reaccionando y por qué estamos reaccionando. Y el tercer paso, el desenlace, y que realmente nos ayudaría a cerrar el ciclo. Ahí también la mayoría de las veces es una oportunidad perdida. Con mucha frecuencia tenemos la oportunidad de encontrarnos con un ser querido, con un conocido, con un amigo. Nos encontramos a tomar unas cañas o vamos al café, a tomarse unas cervezas. Pero ¿qué ocurre? Que la gran mayoría de las veces lo primero que hacemos es hacer un intercambio de esas pequeñas batallitas que acabamos de vivir. En general hablamos de qué es esa situación que nos está causando estrés. ¿No? La pelea con el jefe, la pelea con la pareja, algún disgusto que haya ocurrido. Por alguna razón nuestras interacciones suelen estar basadas en eso. Y es una manera de compartir y de conectar. Pero claro, en vez de usar esa interacción social para conseguir el desenlace completo, para poder darle al cuerpo la señal de que ya estamos en nuestro refugio, estamos a salvo, estamos con nuestra tribu, volvemos a activar el sistema. Una intervención. Está comprobado que un abrazo de 20 segundos es increíblemente impactante y cierra el ciclo. Un abrazo de 20 segundos le da al cuerpo y al cerebro la señal de que puede regresar el sistema nervioso a un nivel estable. Reduce el nivel de alerta. Entonces ahí está, otra intervención. Y esos pequeños ajustes pueden hacer un gran cambio a lo largo. No hay que cambiar la vida drásticamente, sino hay que hacer pequeños cambios inspirados que nos ayudan a de a poco ir reduciendo por lo menos esa acumulación de toxinas y químicos en nuestro cuerpo que sucede a diario. Porque estar en esos estados de alerta constantes es lo que nos desestabiliza. Si vivimos en un estado de estrés crónico, cuando realmente viene la tormenta y algo grande ocurre, tenemos menos capacidad y menos posibilidad de reaccionar de manera fluida, de una manera controlada, de una manera sana. Entonces hemos visto que ese desajuste evolutivo se ha dado a varios niveles, ¿no? Primero está el nivel de que no cerramos ciclos. Después está el nivel de los bucles en los que entramos, que nos hace revivir una y otra vez esa instancia de alerta. Y ahora vamos a pasar al tercero, que va más a fondo. Ahí nos adentramos a la raíz del dilema. Porque hasta ahora podemos simplemente asumir que la solución puede perfectamente ser alejarnos de todos esos puntos de activación. Vivir en un sitio donde no hayan personas irritantes, ni haya tráfico, ni haya ruido. Y esa fue un poco mi estrategia. Como conté en el primer episodio, yo vivía en la ciudad. Siempre me habían atraído los trabajos demandantes, estresantes, porque me sentía útil dentro de ese contexto.
Y como consecuencia tenía los niveles de cortisol y estrés muy altos, crónicamente. Y en un momento decidí que quería otro tipo de vida. Y me vine al campo. Aquí ya no tenía ese trabajo estresante, no tenía que sufrir el tráfico de la ciudad, ni el ruido, ni la contaminación. Y yo, sin embargo, seguía con estrés. A ver, la naturaleza y el campo y el silencio, todo ayuda, y mucho. Pero mi sistema se seguía activando, y se activaba por nada. Salía a hacer una caminata y la mitad del tiempo lo pasaba en mi mente imaginándome qué haría si alguien me atacara. O sea, no estaba ocurriendo nada que me ponga en estado de alerta, pero yo misma me inventaba situaciones de alerta con la necesidad de sentirme lista y preparada para reaccionar si hacía falta. O sea, lo que somos capaces de hacernos a nosotros mismos. Claro, estaba en el medio de la nada, estaba en la sierra, pero yo venía acostumbrada a vivir en ciudades donde tienes que estar en alerta todo el rato. Y mi mente simplemente se iba a lo conocido. También me activaba por cualquier tipo de injusticia. De pronto, si el vecino trataba a sus perros de una manera que no me agradaba, se activaba. Durante la temporada de caza, en medio de las conversaciones con el carnicero, si me contradecía, se activaba. Entonces, si volvemos a esa metáfora de las tormentas y el océano, y a la escena de la joven en su velero en el medio de un mar llano, sin olas y sin viento, ahí vemos que lo que a ella casi la derrota no tenía nada que ver con algún peligro externo, ¿no? Porque siempre asumimos que el estrés es algo externo, algo que me ocurre, algo de afuera que me fastidia. Pero lo que hace en la película que ella casi se dé por vencida y lo que estaba alimentando mi estrés, aún viviendo una vida tranquila, eran las tormentas internas, no las externas. En parte las externas son un poco irrelevantes, son parte de la vida. Como dije antes, son tan necesarias como inevitables. Pero las internas son las que dictaminan por qué reaccionamos, a qué reaccionamos y cómo reaccionamos. Y si tienes tormentas internas, te aseguro que las externas van a siempre verse mucho más grandes e imposibles de navegar que si tuvieses un mar tranquilo por dentro. Entonces aquí estamos hablando de ciclos de estrés también, pero mucho más profundos, mucho más viejos. Estamos hablando de traumas, de estados de alerta que se activaron en una temprana edad con frecuencia y han permanecido activados desde entonces. Y también hablamos de ciclos de estrés y de trauma que se activaron hace generaciones. También hay estudios que indican que un evento estresante como puede ser una dictadura militar, una guerra civil, el holocausto, la trata de esclavos, si nuestros ancestros han pasado por situaciones así, el efecto puede ser sentido hasta por lo menos 4 generaciones más adelante. O sea que naces con un nivel de cortisol y unos niveles de estrés más alto que la población común, la población que no haya vivido esos eventos. ¿No? Estamos hablando de ciclos muy profundos y de modos de conducta que reproducen esos niveles de estrés, pero de los cuales no hemos sido conscientes y por alguna razón hasta ahora se seguían repitiendo y los íbamos heredando tanto por conductas aprendidas como por niveles de cortisol y de estrés heredadas. Pero algo está ocurriendo en esta generación. Algo está ocurriendo en esta década, que tanto nuevas teorías dentro de la psicología, de la sociología, del trabajo social, nos está ayudando a entender por qué suceden esos ciclos, por qué se repiten esas circunstancias y cómo romperlas. Pero para eso hay que adentrarse en las sombras. Y con las sombras no me refiero a nada tétrico, ni nada oscuro, ni macabro, ni a la diosa Kali. Con las sombras me refiero a lo que ha quedado oculto, a lo que ha quedado en la oscuridad porque lo hemos ignorado, porque no hemos prestado atención en esas cosas. Y que ahora es el momento de sacarlo a la superficie, mirarlo claramente y con esa claridad hacer cambios. Entonces, para esto me baso en el trabajo de mucha gente, que la verdad hay una explosión de autores y gente que ha estado muy metida en el tema por mucho tiempo, trabajando o con adicción o trauma a muchos niveles, o simplemente
expresando sus propias experiencias de vida. Y a mí lo que me ha ayudado a adentrarme en este mundo ha sido el trabajo de Glennon Doyle, que tiene un libro que se llama Untamed en inglés o Indomable, y lo recomiendo, es fantástico, también tiene su propio podcast. También está el trabajo de Brené Brown, que es una académica e investigadora que se ha adentrado a temas como vulnerabilidad, el coraje, la vergüenza, la empatía, pero los trabaja desde una perspectiva muy personalizada de todos sus años trabajando con altos ejecutivos, pero a la misma vez a través de la investigación, y es fantástico su trabajo. Y también está el trabajo del doctor Gabor Mate, que ha trabajado por muchos años específicamente en lo que es el desarrollo de la niñez y los traumas y su impacto físico y mentalmente a lo largo de la vida. Y también tiene muchos libros muy fantásticos. Voy a poner abajo los enlaces en la descripción de su trabajo, pero ellos han sido, digamos, los 3 escritores principales que me han ayudado a adentrarme en este campo. Y el objetivo principal es simplemente observar e identificar qué sucesos en el pasado crearon ciertos patrones, ciertas respuestas que si bien en su momento nos ayudaron a sobrevivir, ¿no? A maniobrar nuestro entorno familiar o el entorno donde transitamos la infancia. Muchos de esas estrategias de supervivencia a estas alturas, con frecuencia, ya a la edad adulta, se convierten en algo innecesario y en más algo limitante y genera esos desequilibrios, esos bloqueos, ¿no? Porque ya no estamos en esa instancia. Entonces se crea como un mini desajuste interno en lo que fue nuestra evolución en la niñez, nuestras estrategias de supervivencia en la niñez y las que necesitamos ahora cuando somos adultos. Entonces vamos a ver un ejemplo de qué significa hacer este tipo de trabajo. Y obviamente no es algo que podamos resumir en un podcast, es algo que se tiene que trabajar con paciencia, lentamente, con compañía, pero quiero ilustrar un poco a qué me refiero. Entonces, algo que se menciona mucho en un libro que se llama Burnout o Hiperagotadas, que lo escribieron las hermanas Nagoski y que es un libro fantástico para todo lo que hemos estado hablando del ciclo del estrés y entender cómo podemos romper esos ciclos. Y ellas también se adentran en este aspecto. Entonces, una situación de la que hablan ellas y que indican que se da con mucha frecuencia en la sociedad es el ejemplo de una persona que, por ejemplo, se cría con una figura parental volátil, ¿no? Una persona que se enfada o se irrita con facilidad, que es un poco impredecible cuando se va a enfadar, que es una persona que claramente no sabe modular o gestionar sus emociones, porque también vemos esos ecos, ¿no? Del pasado. Si no aprendió en su niñez a expresar sus emociones completas, ¿no? A vivir el rango completo de emociones humanas, no, o esa persona también se crió con alguien volátil, pues se repiten los patrones. Y esa volatilidad hace que esa persona, cuando es adulta, cuando es padre o madre, se convierta en el punto de foco de la familia, ¿no? Porque todas las personas a su alrededor aprenden a estar pendientes de este personaje para evitar activar su volatilidad. Y como consecuencia, no todos, pero ciertas personas aprenden como estrategia de supervivencia a estar siempre hiperalertas a los estados de ánimo de las personas en su entorno, a todas y a todas sus necesidades, y a controlar en lo posible su entorno para poder anticiparse a cualquier suceso que pueda llegar a hacer que esa persona estalle y en ese proceso evitar el estrés, su propio estrés, y evitar que su sistema de alerta se active. Y así sentirse que está en un espacio seguro, ¿no? Porque cuando se activa esta figura paternal y estalla, se genera una situación de estrés en todo el hogar. No, y esos hábitos de supervivencia de la niñez con el tiempo se convierten en patrones, en aspectos de la personalidad de este niño. Y con el tiempo las percibimos como habilidades innatas de esa persona, como parte de su personalidad. Y en la edad adulta puede que elija hacer algo como una enfermera
o dedicarse al cuidado de otros, o a planificar eventos porque va a poder anticiparse a las necesidades de absolutamente todas las personas ahí presentes y va a poder apagar fuegos con antelación. O hay miles de otras oportunidades de trabajo para personas que están siempre en ese estado de hiperalerta y pendientes y conscientes de las necesidades de todo el mundo en su entorno. No se convierten en dones, en beneficios. Pero no olvidemos que en su base estamos hablando de alguien que está siempre en estado de alerta, está siempre en un estado de hipervigilancia. Y es un estado que no saben apagar. Y es un estado que las hace sentir que no están seguras y que no están a salvo y que siempre tienen que mantenerse alertas. No solo, sino que está demostrado, y de esto habla mucho el doctor Gabor Mate, que son esas personas justamente las que más enferman. Las personas que están siempre alertas de las necesidades de otros, que siempre le dan prioridad a las necesidades de otras personas y nunca ponen en prioridad sus propias necesidades, son las personas que más enferman. Son las personas que suelen desarrollar cosas como el colon irritable, entrar en estados de depresión, porque si entendemos el libro de Burnout de las hermanas Nagoski, burnout o el hiperagotamiento ocurre cuando has estado en estado de estrés por tanto tiempo que ya no puedes reaccionar a nada. Entras en un estado de cinismo, entras en un estado donde nada vale la pena, ¿no? Y son justamente este tipo de personas que han vivido este tipo de niñez, las que con más frecuencia y más facilidad entran en esos estados de agotamiento extremo, de depresión, de burnout. Y vamos un poquito más allá, porque ¿qué pasa cuando has desarrollado esas herramientas de supervivencia? ¿No? Y te sientes segura, te sientes a salvo cuando estás hiperalerta a las necesidades de los demás, cuando puedes controlar todo lo que ocurre en tu entorno. Pues en el momento de crear pareja, es muy probable que elijas a alguien que siga el mismo patrón. ¿Por qué? Porque si te sientes segura cuando estás alerta de las necesidades de los demás, vas a elegir una persona que demande, que requiera que estés alerta de sus necesidades. Quizás otra persona volátil. Porque con mucha frecuencia, si esas son tus herramientas de supervivencia, si con eso te sientes cómodo, si llegas a salir con una persona madura, con una persona emocionalmente equilibrada, balanceada, no volátil, te vas a sentir un poco fuera de sitio, fuera de tu naturaleza. Por eso es que ocurre que seguimos los patrones y muchas veces entramos en parejas con personas que son o como nuestra madre o como nuestro padre. Porque es un patrón que reconocemos, es un patrón que aunque no sea sano, sabemos cómo manejar. Y otros patrones equilibrados con personas que sí saben gestionar sus emociones, puede que nos desubiquen. O sea que vemos esas consecuencias, esos ecos de simplemente entender la circunstancia original de cuándo se crearon esos hábitos, de cuándo se inició ese ciclo. Y de nuevo vuelvo a algo que mencioné en el tercer episodio, cuando hablaba del impacto que tiene la inflamación en la salud. Cuando estamos en un estado de alerta crónico, de estrés crónico, vamos a tener inflamación crónica. Y por eso estas personas que están siempre activadas suelen tener más problemas de salud. Y estamos hablando de, como dije antes, colon irritable, pero puede ser fibromialgia, puede ser intolerancia a la insulina, puede ser diabetes, las enfermedades autoinmunes del sistema inmunológico que se ataca a sí mismo. Y esa es la tendencia. Y muchas veces cuando hago este trabajo o hablo de este tema en mi trabajo, ¿no? Muchas veces sale, bueno, pero a ver, Sonia, no puedo culpar a mis padres de todo. Y esa no es la cuestión, porque ese pensamiento es lo que hace que estas cosas se mantengan en las sombras. No es cuestión de culpar. Nuestros padres, por generaciones, los padres, han hecho lo que pudieron. Han hecho lo que podían según las circunstancias de su vida y sus propios patrones. Pero eso no quita que si te criaste con un padre o madre narcisista, si te criaste con un padre o madre que tenía cierto nivel de inmadurez emocional y no podía
aguantar ser criticado y explotado de esa manera, si tenías una persona en la familia que era hiper exigente y estaba siempre poniendo presión para que las cosas tengan cierto calibre o sea, que uno alcance cierto perfeccionismo. O sea, hay muchos contextos dentro de la niñez que pueden haber generado patrones en nuestras personalidades que hoy en día las podemos llegar a observar como patrones que generan bloqueos o pensamientos limitantes o de autocrítica que no nos permiten vivir libremente. Y realmente vale la pena poder sacarnos esas limitaciones de encima. Y cuando sacamos esas cosas de las sombras, si bien pueden incomodar, es realmente solamente un concepto de ver patrones. Entonces entender esas olas, esas tormentas iniciales y los ecos que continúan ocurriendo en mi presente a causa de ese evento inicial. Y si tomo conciencia de ello, puedo empezar a interrumpirlos. Y eso va a disminuir mi reactividad. Entonces quiero ofrecer un ejemplo aún más concreto del potencial que tiene este trabajo, de tomar conciencia de estas cosas. Y es que yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo entro perfectamente en esa descripción, la descripción que dan las hermanas Nagoski en su libro, ¿no? Me crié con un padre volátil, soy una cuidadora innata, siempre hipervigilante de las necesidades de los demás, que me ha servido para destacarme en el trabajo y conseguir que me suban de puesto rápidamente. Y si bien siempre he sido una persona muy independiente, en cuanto entré en una situación de pareja estable, con el tiempo me di cuenta que mi modo por defecto siempre era de estar hiperalerta a sus necesidades. Y cuando había momentos de estrés, que siempre los hay cuando estás creando tu propio negocio o proyecto, por defecto me ponía en papel de apoyo, de facilitar lo que sea que mi pareja necesitaba para así reducir su nivel de estrés. Entonces aquí demuestro que no es cuestión de género, porque mi pareja es una mujer. Pero de esos patrones que tenemos desde la infancia, ella siempre fue o siempre ha tenido la oportunidad y la habilidad de enfocarse en lo suyo, que es un prerequisito si vas a hacer triatlones o eres un atleta profesional. Que en sí ni cómo ella asumía los momentos de estrés ni cómo yo los asumía tenían algo malo en sí. Pero gracias al trabajo de escritoras como Glennon Doyle y Brené Brown, me di cuenta de algo, de que ese patrón no me permitía a mí sacar adelante mis propios proyectos. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Lo primero fue traer lo que estaba ocurriendo en las sombras a la luz, hablándolo con sinceridad, con honestidad, y nos dimos cuenta las dos que no era un patrón. O sea, primero reconocimos el patrón, pero también reconocimos que no era un patrón que yo iba a poder cambiar sola. Necesitaba que ella también hiciera ajustes, ¿no? Yo por una parte tenía que trabajar esa necesidad de gestionar todo hasta el último detalle para que todo vaya bien y así reducir mi estrés. Y era un poco obsesivo, ¿no? Y tenía que dejar el perfeccionismo de lado. Tenía que bajar la antena un poco. Y ella tenía que también tomar conciencia de cómo su manera de reaccionar al estrés generaba en mí la necesidad de dejar todo de lado para ayudarla a ella. Y la frecuencia con la cual me ponía a gestionar lo que sea que a ella le estaba afectando. O sea, no es cuestión de que cada una haga lo suyo y no nos ayudemos, sino todo lo contrario, de crear una fluidez más profunda entre las dos, entre las necesidades de las dos. Y obviamente no es un proceso fácil, pero tampoco es imposible. Y aquí estamos. Sin todos esos cambios, este podcast, por ejemplo, no sería posible. Y aquí quiero hacer un hincapié a otro aspecto de este trabajo y qué es lo que nos ofrece. Y si observamos a las estructuras sociales que se han ido generando, ¿no? A las que nos hemos ido arraigando, que supuestamente nos prometían protegernos de de esos peligros externos y también de los que se interpretan como los peligros internos de la naturaleza humana. Todas esas estructuras están muy atadas al miedo. Y a través de ese miedo
el mensaje principal siempre ha sido el de tener que arraigarse a ciertas estructuras sólidas, ¿no? Y ahí vemos las religiones con su dogmatismo, con sus dogmas, las sociedades con sus normas de comportamiento, los movimientos nacionalistas, los movimientos patrióticos, todos están informados por el miedo a esos potenciales peligros externos e internos. Y dentro de una metáfora de, por ejemplo, un árbol de la vida, siempre ha sido el mensaje de tener que arraigarse y aferrarse a las raíces de ese árbol, para que las tormentas, para que los vientos no te hagan daño. Y de ahí viene esa raíz de la palabra estrés, de strictus, estricto, rigidez, opresión, normas. Y en reacción a esa rigidez, tenemos otra tendencia que lo observamos mucho, y es el de generar como una alergia a todo lo que es normas y rigidez y tiempos y estructuras. Entonces tenemos a las personas que se convierten como hojas volando a la deriva del viento, que se dejan llevar, se dejan fluir. Pues es un fluir y una fluidez que en realidad evita el compromiso, que le genera tanto estrés el mero hecho de tener que aferrarse a ciertas normas y estructuras, que entonces se evade. Y ahí vemos cuando herramientas tan fantásticas como la meditación o el yoga o la espiritualidad, de pronto se usan como herramientas para evadirse del presente, evadirse de la realidad. Y de nuevo son dos reacciones opuestas al miedo o del miedo a las tormentas. Y lo que se argumenta con este tipo de trabajo es que esos son patrones que hemos heredado. Tanto el apego absoluto a las normas y las estructuras, el fanatismo, y aquí estoy hablando de cualquier fanatismo, ya sea el fanatismo a la dieta vegana como puede ser el fanatismo a una religión en particular. Esos fanatismos y ese desapego absoluto en el otro extremo son ambas reacciones y patrones que hemos heredado. Lo que permite este tipo de trabajo es romper con esos patrones para poder adentrarnos a otra metáfora que me encanta, y es la del surfista. O dentro del concepto del árbol de la vida, en vez de ser ni es aferrarse al tronco, ni es ser una hoja a la deriva del viento, es ser el viento, convertirse en el viento, y en la hoja, y en el árbol simultáneamente. Y si usamos la metáfora del surfista, es ser una persona que entiende su cuerpo de tal manera que sabe cómo moverse dentro de la ola, sobre la ola, para poder usar las fuerzas de la naturaleza, de las mareas, de los vientos, a su favor. Si nos sacamos de encima los bucles y nos sacamos de encima los ciclos de estrés que se mantuvieron abiertos y conseguimos sanar esos traumas, y conseguimos sacarnos de nuestra personalidad esos aspectos que pensamos que eran innatos en nosotros, pero que en realidad eran reacciones de supervivencia que generamos en nuestra niñez y que ahora nos están haciendo daño en general. Si tomamos conciencia y sanamos todos esos aspectos, podemos surfear. Ahí, si se viene una tormenta, podemos tener el equilibrio, la calma y la tranquilidad para poder usar esa tormenta a nuestro favor. Y ojo, que esto no es nada nuevo. Esto es lo que los místicos y espiritualistas han estado enseñando y de lo que han estado hablando por generaciones. Pero esto es justamente lo que siempre ha sido callado, borrado, enterrado. Porque no es fácil controlar a una persona que se ha sacado de encima los miedos y se ha sacado de encima los traumas. Pero recuerden que este podcast está diseñado para educar, para informar, para crear debate. No sustituye en ningún momento un diagnóstico clínico ni una intervención terapéutica. Y si este episodio te inspira a buscar terapia, fantástico. Un buen terapeuta es el mejor regalo que te puedes hacer a ti misma, a ti mismo y a tu pareja.
Espero que ayude a romper ciertos patrones, a tomar conciencia, o en lo mínimo, a darnos cuenta cuando estamos en medio de un bucle y poder dejarlo de lado. O en cuanto sentimos que somos activados por algo que realmente no nos amenaza, no es un problema de vida o muerte, conseguir hablar con el cuerpo para bajar ese nivel de alerta. Nos escuchamos en la próxima. Este programa fue producido por Movimiento Suma, una asociación sin ánimos de lucro que promueve vidas sostenibles a través del movimiento y la nutrición. Si quieres saber más sobre nuestros programas y lo que ofrecemos y quiénes somos, puedes visitar nuestra página web a movimientosuma.com, suma con 2 M's. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias por escuchar.